nombre es Itzamari Córdoba Rodríguez. Le damos la bienvenida a este webinar titulado Controversias sobre la integración de la inteligencia artificial en entornos virtuales de aprendizaje. La Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia de la Universidad de Puerto Rico ha desarrollado una serie de webinars enfocados en la educación a distancia de alta calidad como parte de su plan de trabajo. Antes de iniciar, les recordamos que este webinar estará siendo grabado. Para preguntas y comentarios, por favor utilice la sección de preguntas y respuestas, mejor conocida como Q&A. Al concluir la presentación, las estaremos atendiendo. Hoy nos acompaña la profesora Delialis Rivera Nevares, quien inició sus labores en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en el 2007. Actualmente se desempeña como coordinadora de educación a distancia y del programa de honor. También es profesora de comunicación empresarial en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un bachillerato en inglés a nivel secundario, una maestría en educación con concentración en enseñanza del inglés como segunda lengua y cursa su doctorado en currículo e instrucción con una especialización en enseñanza del inglés como segunda lengua, todos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Rivera Nevares cuenta con múltiples certificaciones en tecnología educativa, educación a distancia y neurociencia aplicada a la educación. Ha trabajado como consultora, como voice over artist, diseñadora de contenido educativo e instructora en línea, especializándose en la enseñanza del inglés para propósitos específicos dirigido a satisfacer las demandas del cambiante entorno profesional. Demos la bienvenida a la profesora Rivera. Buenos días a todos. Saludos. ¿Me escuchan bien? Vamos a dar inicio. Se escucha bien. Samari. Okay. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver bien las diapositivas. Se ve súper bien. Gracias. Ok. Swap. Perfecto. Ahora sí. Bueno, compañeros y compañeras, primero que todo, bienvenidos a este webinar que en efecto ha generado de por sí mucho interés precisamente por lo que estamos viviendo en la sala de clase. Así que le di por título Controversia sobre la integración de la inteligencia artificial en entornos virtuales de aprendizaje, porque precisamente muchos de nosotros que estamos en la docencia, a medida que han pasado los años, hemos tenido que irnos adaptando a los cambios y desde que se popularizó el famoso ChatGPT en el 2022, continuamos viendo múltiples cambios en el escenario educativo y aunque muy bien lo vemos en el escenario de nuestros cursos en línea, la realidad es que hablar de inteligencia artificial aplica a todas las modalidades. Por lo tanto, tenemos 3 objetivos para este webinar. El primero es que podamos explorar las controversias y debates actuales sobre la integración de la inteligencia artificial, que podamos examinar las implicaciones éticas, pedagógicas y tecnológicas de la inteligencia artificial en la educación. Y por último, no menos importante, que se pueda fomentar una discusión y una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar nuestra enseñanza y el aprendizaje, pues porque nuestra misión como docentes es contribuir un granito de arena para los que van subiendo. Por lo tanto, yo coloqué esta imagen como parte de la introducción porque, en efecto, los avances que se están dando en la inteligencia artificial están cambiando la forma en que nosotros estamos viviendo y también cómo estamos trabajando e interactuando con otras personas. Así que, en el caso de la inteligencia artificial, para nosotros en la docencia representa un reto mayor
porque nosotros somos los que sentamos la base para todos los estudiantes que eventualmente van a estar dando un servicio a la comunidad. Y esto es un reto mucho más para nosotros, los que no necesariamente venimos del campo de la tecnología originalmente, aquellos que venimos de otras disciplinas, porque nos vemos también retados a mantener una educación continua y poder integrando de una manera ética todas estas herramientas que están a disposición de nosotros para asegurarnos de que los estudiantes con los que estamos trabajando puedan estar listos para el ahora y para el futuro. Sabemos que los cambios continúan. Ayer precisamente estaban compartiendo una noticia de otra herramienta que está a disposición de todos los docentes y de la comunidad. Por lo tanto, esto significa que para nosotros desde la docencia representa un reto mayor porque en relación con todas las herramientas que continúan emergiendo, tenemos que estar al día. Y lo idóneo es que nuestros estudiantes también puedan tener herramientas que les permitan ser mucho más productivos en sus entornos de trabajo. Así que cuando hablamos de lo que es la inteligencia artificial, y esto lo compartía con una colega con la que he tenido la oportunidad de presentar en otros momentos, esto no es cuestión de que nos guste o no. Esto no tiene que ver nada con que yo prefiero utilizar una herramienta o la otra. Es que la realidad de todos los que estamos en el escenario laboral es que tenemos que ir conociendo lo que es la inteligencia artificial, cuáles son las herramientas que tal vez podamos integrar y sobre todo cómo lo podemos aplicar al día a día, sobre todo en el escenario educativo, porque nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestro proyecto de país. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, y aquí les comparto que antes de iniciar este proceso y de comenzar a experimentar con las herramientas, pues tuve que familiarizarme con un vocabulario y probablemente le pasó a muchos colegas también de otras unidades, porque en efecto, pues aunque se estaba hablando de la herramienta que estaba altamente cotizada a partir de noviembre de 2022, que era el ChatGPT, la realidad es que teníamos que conocer un vocabulario o dominar ciertos conceptos para poder aplicarlo en lo que es nuestro entorno y nuestra planificación para los cursos. Por lo tanto, cuando yo comencé a hacer una búsqueda de una definición bastante acertada de lo que era la inteligencia artificial, primero me topé con un documento de la UNESCO que indicaba que no existía una definición universalmente aceptada de lo que era la inteligencia artificial. Y yo dije, bueno, pues entonces, si no tenemos una definición universal, ¿qué es lo más que se aproxima a este proceso? Por lo tanto, cuando continué haciendo una búsqueda, busqué algo que fuese directo y que se pueda adaptar, no importa si usted es del área de la tecnología educativa o si viene de otra área del saber. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es inteligencia artificial, es una simulación de los procesos de la inteligencia humana por sistemas de computadora. Entonces, cuando miramos esta definición, la invitación es a que lo miremos con detenimiento porque es una simulación. Y esto es parte de lo que quiero que tengamos bien presente cuando comencemos a hablar de las controversias y los desafíos que nos estamos encontrando en la sala de clase. Porque si ya está documentado que las tareas que la inteligencia artificial puede hacer tienen que ver o están relacionadas con lo que es la percepción visual, el reconocimiento de voz, toma de decisiones y la traducción, pues tenemos que ocultar cómo yo puedo incorporar esto que ya conozco en relación al vocabulario en el momento en que yo vaya a elegir las herramientas de inteligencia artificial que quiero integrar en mi planificación cuando yo esté diseñando un curso en línea, cuando esté trabajando con una lección o para aquellos que están trabajando en otras modalidades, pues estos son aspectos a considerar. Por lo tanto, cuando yo estaba mirando lo que sería un glosario de palabras que yo tenía que conocer y que en efecto Profesora, disculpe,
El micrófono lo tiene en mute. No, no me escucha. Porque yo seguí hablando. Compañeros, me disculpan que me fui en mute y no me di cuenta. Ahora sí se escucha, sí. Perfecto. Así que, ¿dónde me quedé, Itzamar? Dele Yo seguí hablando. Como un minutito hacia atrás, se quedó como al final de la cuarta, más o menos. Estamos en vivo, gente. Exacto. Mil disculpas. Estábamos aquí, ¿verdad? Ok, sí. Chévere. Pues entonces les comentaba que tuve que hacer el ejercicio de familiarizarme con ciertas palabras de vocabulario porque esto también me ayuda a entender cuando yo estoy evaluando herramientas que quiero integrar tanto en la creación de un curso o cuando estamos apoyando las lecciones, y las comparto con ustedes. La primera con la que me tuve que familiarizar de inmediato era de aprendizaje automático. Entonces yo, dentro de lo que yo logré documentar, estábamos mirando aprendizaje automático desde el lente de lo que es Computer Science, que es un subconjunto de inteligencia artificial que permite que un sistema aprenda y mejore de forma autónoma mediante redes neuronales y aprendizaje profundo a través de datos. Entonces, cuando lo vi la primera vez, yo dije, esta terminología la domina un experto. Si yo lo fuese a explicar en la sala de clases y cuando lo comparta con otros docentes, lo que es importante que nosotros recordemos es que lo que es aprendizaje automático se ve en las aplicaciones que reconocen imágenes, que logran procesar el lenguaje natural, y lo vemos muchísimo cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos Netflix, Spotify o iTunes. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque a lo mejor la definición que les presenté es muy técnico y aquellos que son expertos en el área rápido lo conectan, pero aquellos que estábamos familiarizándonos con lo que era este término, pues, ¿dónde lo vemos reflejado? Pues mire, Spotify, dependiendo de la preferencia que usted tenga en la música, le sugiere unas canciones, presenta un playlist, porque se va alimentando de la información que usted provee, al igual que Netflix. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido momentos que vimos una película? En mi caso, tengo ahora como proyecto que de vez en cuando estoy viendo un documental, por lo tanto, ya él ha identificado unos patrones y me sugiere otros documentales que podrían ser de interés. Así que cuando yo pienso en aprendizaje automático, pienso en iTunes, en Spotify y en Netflix. Aparte de esto, otro concepto, otra palabra de vocabulario con la que me tuve que familiarizar para poder ir adentrándome más en lo que es el uso de la inteligencia artificial, como la estamos viendo en el día a día, está lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y aquellos que somos del área del lenguaje, pues esto es mucho más interesante y mucho más pertinente para nosotros, porque lo que es el procesamiento del lenguaje natural permite que la inteligencia artificial que estamos utilizando procese el lenguaje, interprete el lenguaje humano tal como nosotros lo llevamos. Por lo tanto, cuando nosotros nos comunicamos con Alexa, cuando nos comunicamos con Siri, aquí estamos viendo el proceso de lenguaje natural aplicado a estas herramientas que, de hecho, se han convertido en parte de muchas de las cosas que utilizamos a diario, que son inteligencia artificial. Entonces, luego, cuando seguí buscando palabras de vocabulario, y con lo que era el modelo de lenguaje grande. Y aquí entonces entra el famoso ChatGPT, porque el modelo de lenguaje grande está entrenado con grandes cantidades de datos para aprender patrones y relaciones entre patrones. Así que cuando tú le facilitas un texto, le das una instrucción, los famosos prompts, este modelo de lenguaje puede predecir lo que viene a continuación, o en este caso lo que ya estamos utilizando, ChatGPT o Gemini, por ejemplo, que antes era Google Bard, pues estamos viendo la ejecución completa de ese modelo de lenguaje grande. Por último, y no menos importante, tenemos las redes neuronales. Y yo quise añadir este término, aunque podemos encontrar muchos más, porque es un tipo de inteligencia artificial que sigue el modelo de la estructura del cerebro humano y se utiliza para el reconocimiento de imágenes, se utiliza para procesamiento del lenguaje natural y también el reconocimiento del habla. Por lo tanto, cuando hablamos de las redes neuronales,
básicamente lo que estamos viendo es cómo la herramienta de inteligencia artificial va a simular o simplificar este proceso que nosotros pasamos cuando estamos pensando, cuando vamos a tomar decisiones. Por lo tanto, considerando entonces ese vocabulario, que ese fue mi primera experiencia cuando comencé a hacer búsqueda, pues en efecto tengo que mirar la historia para saber por qué estamos ahora donde estamos. Así que cuando comienzo a mirar la historia, hubo unos momentos clave que marcaron lo que es la evolución de la inteligencia artificial. En este caso, cuando tuve la oportunidad de leer el Harvard Review, que entonces daba como una idea más puntual en relación a cómo la inteligencia artificial ha ido evolucionando y cómo ha ido beneficiando los campos del saber, todo se remonta al 1956. ¿Y por qué este año es tan importante? Pues dentro de la historia se le atribuye a un grupo de científicos que se reúnen en Dartmouth College con la intención de discutir el futuro de la computación. ¿Y por qué esto nos tiene que importar? Pues porque en este momento es que se acuña el nombre o el campo, mejor dicho, de lo que es la inteligencia artificial. Y el objetivo era crear máquinas que pudieran pensar como los humanos. Así que esto que estamos viendo ahora con las aplicaciones de inteligencia artificial, pues no es nuevo. Esto ya se venía trabajando desde hace muchos años. La diferencia es que hubo unos periodos en los cuales hubo lo que se llama el tiempo frío de la inteligencia artificial y momentos en que hubo una evolución. Así que el 56 es muy importante porque ya luego cuando entonces hay intenciones de seguir trabajando y se hacen investigaciones en relación con programas informáticos inteligentes, en los 80 se da un interés en la inteligencia artificial y los avances en hardware y software hicieron posible que estos sistemas procesaran más datos y que tomaran más decisiones. ¿Por qué nos tiene que interesar? Porque en los 80 es que se comienza a trabajar con lo que es diagnóstico médico y planificación financiera. Y esto a mí me ha parecido sumamente interesante porque desde la óptica de los que estamos trabajando con inteligencia artificial y sobre todo los que están en el área de lo que es las ciencias naturales, hemos visto hoy día que la inteligencia artificial se está utilizando para diagnósticos y ya esto también se estaba trabajando desde mucho antes. Por lo tanto, ya luego de los 80, ya estamos entrando en los 90, se dan entonces los cambios en el aprendizaje automático y estos nuevos sistemas de inteligencia artificial se entrenaron utilizando grandes cantidades de datos, me disculpan, y podían aprender y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es que se está experimentando con lo que es el reconocimiento de voz, que lo estamos viendo cuando nos comunicamos con Siri y Alexa, y también con los sistemas de visión de la computadora. Ya en el 2000, la inteligencia artificial continúa evolucionando y se vuelve un poco más extendida. Así que aquí están las compañías como Google y Amazon que utilizarán la inteligencia artificial en sus algoritmos para las búsquedas. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos Google para hacer búsquedas y también teníamos información sugerida? Y también vemos cómo la inteligencia artificial se comienza a utilizar en la fabricación y en otros entornos industriales. Por lo tanto, tenemos otro momento importante dentro de la cronología de la inteligencia artificial y se da esto en el 2010, que es cuando, según Harvard Business Review, la inteligencia artificial despega. Y aquí entonces se dan otras dinámicas en relación con el reconocimiento de las imágenes, la voz, el procesamiento del lenguaje natural y para este momento ya también se está hablando de los self-driving cars. Así que todas estas contribuciones nos llevan al día de hoy. Y la realidad es que la inteligencia artificial es importante porque es parte de nuestro diario vivir, aunque no lo reconozcamos de esa manera. En el campo de la medicina, como les comenté, se está utilizando hasta para diagnosticar enfermedades y muchos de nosotros ya, como educadores, como administradores, estamos integrando herramientas de inteligencia artificial como un apoyo a la gestión que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es la cronología de la inteligencia artificial, hay dos preguntas que quiero que tengan presentes mientras continuamos en esta conversación.
Primero, ¿cómo es que hemos utilizado la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y cuáles han sido sus beneficios? Si pensamos en el uso de la inteligencia artificial, les presento una lista de varias cosas que nosotros hacemos, varias formas que nosotros implementamos la inteligencia artificial en el día a día. Y el primero es el asistente de voz. ¿Qué usted me dice de Alexa, de Google Assistant? En mi caso Siri, cuando me comunico, hay veces que tengo preguntas, tengo que hacer una búsqueda y yo lo que tengo que hacer es simplemente activar la herramienta y tengo respuesta. Aquí yo veo el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, ahora es mucho más avanzado que antes. Antes yo le hablaba a Siri, en mi caso lo hacía en inglés, y yo tuve momentos en que a veces no me entendía. Ahora es mucho más eficiente cuando yo le doy una directriz y vamos a hacer una búsqueda. También estamos viendo cómo la inteligencia artificial se incorpora en las redes sociales. Hubo un muy buen documental que presentaba inclusive el uso de los algoritmos en el uso de las redes sociales, porque en efecto la inteligencia artificial que se está implementando no solamente en Facebook, en tu Instagram, precisamente presenta para nosotros un reto, porque para algunas personas que lo utilizan de manera ética, ha sido de valor para conectar con otras personas que están precisamente adentrándose en el tema de inteligencia artificial. Es que existen muchos grupos que nos permiten conectar para intercambiar información. Sin embargo, en el caso del uso de inteligencia artificial en las redes sociales también, lamentablemente, se ha convertido en un distractor, porque la ventaja para aquellas agencias, organizaciones que necesitan mercadear, pues en efecto, el uso de inteligencia artificial lo que permite es que estemos expuestos a una información específica en base a los patrones que nosotros tenemos cuando estamos haciendo búsqueda. Del mismo modo, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo compras en línea? No sé si a usted le encanta hacer las compras en línea, pero por ejemplo Amazon, ¿cuántas veces no hacemos unas compras o hacemos unas búsquedas y ya la misma herramienta nos va sugiriendo de otros productos que podemos utilizar que podrían ser mucho más convenientes? En el caso de la salud, importante, tenemos los chatbots que podemos utilizar para hacer consultas, aunque te dan una recomendación que siempre tienes que ver el especialista, pero la realidad es que para analizar radiografía, los escaneos de CT han sido muy útiles para poder servir de apoyo al especialista. Y mire que recalco apoyo, no que sustituye. Y por último, y no menos importante, los dispositivos para hogares inteligentes, aquellos que estamos utilizando dispositivos pues, para regular la luz o, por ejemplo, la temperatura en los hogares, ya esto, hasta las cámaras de seguridad, ya esta inteligencia artificial está presente y es parte del día a día de nosotros. De hecho, no lo incluye aquí, pero también, por ejemplo, aquellos que utilizamos herramientas para movernos de un lugar a otro. Es parte de cómo nosotros ya nos hemos adentrado a la inteligencia artificial, aunque no lo veamos tan directo como lo estamos viendo en el campo educativo. Por lo tanto, cuando hablamos de los beneficios de integrar la inteligencia artificial, yo coloqué, a propósito, en cualquier modalidad, porque aunque este tema toca directamente a lo que es la creación y ofrecimiento de cursos en línea, la realidad es que cuando estamos trabajando con sistemas de gestión de aprendizaje en cualquier modalidad, nosotros nos beneficiamos de estas herramientas y de cómo planificamos para proveer un servicio adecuado a los estudiantes. Por lo tanto, cuando miramos algunos de los beneficios de la integración de la inteligencia artificial, pues sí, una ventaja que vemos es que podemos tener acceso inmediato a la información. Aquellos que estábamos, por ejemplo, utilizando GPT-4 y estábamos utilizando Bing para una búsqueda, qué chévere cuando uno le solicita que te busque artículos sobre un tema en particular y que te provea los enlaces y ya él te lo va organizando. Esto representa para mí una ventaja cuando yo me voy a preparar para dar una lección o cuando yo voy a crear un módulo para mis estudiantes. Por lo tanto, ese acceso inmediato a la información es una gran ventaja, porque yo no sé usted, pero hace mucho tiempo que mucho tiempo invertido, esfuerzo
pasábamos para crear una lección buena cuando teníamos que irnos a las bases de datos, que igual se usan, y cuando teníamos que ir a veces a la biblioteca. El mero hecho de que ahora podamos acceder a información de inmediato para poder evaluarla y filtrar y luego planificar, esto ha sido espectacular. Aparte de esto, dentro de los beneficios está también el uso del tiempo en la preparación. Y aquí yo quiero detenerme. Yo no sé en caso de ustedes, pero mi área es currículo y enseñanza. He dado clases como profesora de inglés, también en el área de comunicación empresarial. Y usted y yo sabemos que cuando vamos a dar una lección, nosotros adaptamos el material para los estudiantes. Eso es parte de hacer un análisis responsable de la audiencia. Y nosotros no siempre damos lo mismo, de la misma manera. Nosotros nos sentamos, planificamos nuestras clases, tomamos en consideración la diversidad que tenemos en la sala de clase y esto requiere un tiempo. Cuando nosotros utilizamos la planificación en la sala de clases, sabemos que no siempre vamos a tener un plan perfecto que sea, como uno dice en inglés, bulletproof, pero la realidad es que ese tiempo que conlleva prepararse para preparar un módulo en línea o para presentar una lección, si lo hacemos de manera sincrónica o presencial, esto es algo que vemos que se ha manejado mucho mejor desde que tenemos la inteligencia artificial en nuestras manos. Yo ustedes no se imaginarán la emoción que yo sentí la primera vez que yo me senté y le solicité a mi GPT que me creara una lección en relación a lo que era email etiquette, y hace muchos años me acuerdo que estuve hasta 3 horas, 4 buscando recursos nuevos para presentar las diapositivas a mis estudiantes, y que con la herramienta de GPT en menos de un minuto yo tenía por lo menos un outline que se parecía bastante a lo que yo había hecho hace mucho tiempo atrás. Pues en efecto, esto hay que considerarlo y es un beneficio porque para los que somos docentes que estamos comprometidos con los estudiantes en la sala de clase, que estamos creando, que estamos innovando y ajustando en beneficio de ellos, planificar toma tiempo. Y esto es algo que me libera a mí ese espacio para yo dedicarlo a otras cosas, inclusive a mis estudiantes, si tengo que darles atención individualizada. Así que dentro de los beneficios que vemos en el uso de la inteligencia artificial, pues mire, sí, asiste con tareas administrativas. Yo no sé ustedes, pero aquellos que estamos en comité, que estamos liderando oficinas, se nos va el tiempo muchas veces respondiendo correos electrónicos, redactando documentos, y qué bueno cuando uno puede automatizar ciertas tareas que antes nos tomaba mucho tiempo y que ahora puede ser solamente minutos, nuevamente liberándome un espacio para atender lo que realmente es importante. Del mismo modo, cuando vemos la parte de los beneficios, personalizar el aprendizaje para los estudiantes, yo creo que es uno de los logros. Y aquí yo hago una pausa. Por muchos años en educación nos hablaban de diferenciar el aprendizaje para los estudiantes. Y cuando tú tienes un salón de 35 o un salón de 40, pues es easy said than done. Pero igual, como nosotros somos comprometidos, porque eso es una de las características de los docentes, nosotros velamos por los estudiantes, pero nosotros buscábamos la manera de llegar a ellos, pero muchas veces nos consumía tiempo. Y aquellos que han pasado por esto alguna vez saben que a veces invertíamos tiempo en una planificación que incluía cómo íbamos a atender a los estudiantes de una manera un poco más individualizada. Y a veces llegábamos a la sala de clase y mira, a lo mejor ese plan como tú lo tenías no hizo clic con todos y hubo que hacer ajustes en el momento. Pues imagínese usted poder en un tiempo razonable crear un material con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial para poder a lo mejor darle un repaso a un estudiante, para poder reforzar una destreza, para darle oportunidades de práctica adicional. Así que cuando miramos estos beneficios, en realidad lo que hay que tomar en consideración es cuáles son estas herramientas que yo puedo integrar dependiendo de mi área del saber, pero partiendo de la premisa que yo tengo que asegurarme de que yo las domine primero. Así que, por último y no menos importante, de cuando hablamos de los beneficios, pues la inteligencia artificial
no importa en qué modalidad, ayuda a que uno se mantenga seguro de varias maneras. Y a lo mejor usted dirá, ¿y a qué ella se está refiriendo? Porque ella me está trayendo esto como un ejemplo. Pues mire, muchos de nosotros utilizamos Waze o a lo mejor Google Maps para movernos de un lado a otro, y muchas de estas herramientas ya en base a una información que están recibiendo nos proveen datos que nos permiten tomar decisiones informadas. En el caso de aquellos que usamos Waze, nosotros sabemos, por ejemplo, cuando hay un tráfico porque hubo un accidente, o cuando, por ejemplo, en una realidad tenemos la policía en la calle, también te avisa. Así que cuando tú miras el uso de estas herramientas en tu diario vivir o cómo las podemos integrar, pues realmente hay más beneficios que desafíos. Sí, tenemos que partir de la premisa de que nosotros como docentes eh, tenemos estas herramientas disponibles porque son de apoyo, no es porque nos van a sustituir en la sala de clase. Y por esto fue que les coloqué que la inteligencia artificial no es un sustituto de la inteligencia humana, sino que es una herramienta que puede ampliar nuestras capacidades. Yo soy maestra, yo soy la experta en la sala de clases. Mis estudiantes, cuando solicitan un curso, cuando se registran en un curso, sea presencial, sea híbrido o a distancia, llegó por mi peritaje, por el tiempo que voy a invertir en ellos. Las herramientas que yo incorpore es simplemente para beneficio de ellos en el servicio que yo les voy a estar ofreciendo, y porque cuando hablamos de lo que es nuestra tarea como docente, como tenemos tantos sombreros, pues yo lo que quiero es asegurarme de liberar espacio, sobre todo de las tareas administrativas, para yo poderme dedicar a lo que realmente importa, que es enseñar. Por lo tanto, una de las herramientas que ya usted sabe que, que ha sido muy útil, ha sido altamente recomendada, muy popular. Como no los puedo ver, pues asumo que hay personas en nuestro espacio que ya llevan mucho tiempo utilizando GPT, pero si ese no es el caso, aquellos que lo están escuchando por primera vez, pues ChatGPT, que es producto de la compañía OpenAI, se popularizó a partir de noviembre de 2022, y aquellos que somos usuarios hemos visto muchos cambios. Sabemos que la versión 3.5, y para el que no lo saben, pues comparto, la versión 3.5 es la versión gratuita de GPT y es muy útil. Sin embargo, con el pasar del tiempo, aquellos que tenemos más de un rol, y a veces de manera jocosa decimos que somos todoterreno, pues decidimos explorar otras herramientas, otras alternativas. Y en el caso de GPT, cuando se popularizó la versión GPT-4, pues yo fui una de esas personas que dijo, estoy interesada. ¿Por qué? Primero, porque quería asegurarme de que en el momento de que yo me parara frente a mis estudiantes, uno de los cursos que ofrezco tiene que ver con lo que es comunicación estratégica. A mí me interesa que mis estudiantes aprendan a utilizar la herramienta correctamente y éticamente. Pues yo no te puedo hablar a ti del uso de una herramienta si yo no he experimentado con ella, si yo no la he trabajado. Por lo tanto, yo tomé la decisión de pagar GPT-4 porque aparte de tener esa alternativa, me incluía DALL-E, me incluía Iben y todos los plugins que van integrados con esto, y que yo pudiese crear mi propio GPT. Y una de mis metas, que se lo enseño en la pantalla, cuando estaba experimentando, era crear un GPT que me pudiese apoyar como un asistente administrativo. Y fíjese que a lo mejor esto puede causar controversia cuando miramos la parte de los desafíos y cuando estamos hablando de lo que es el desplazamiento laboral. En ningún momento yo dije aquí que cuando comencé a trabajar con mi GPT Builder, la intención era sustituir este tipo de apoyo. Todo lo contrario, en el momento que yo tomé esta decisión fue porque precisamente por todos mis roles tengo que generar una documentación particular, así que esta era una herramienta que me iba a apoyar en el proceso, aparte de que para fines de mis cursos
también le podía modelar a los estudiantes lo que este GPT era capaz de hacer, porque en efecto, aunque hay unas ventajas en relación con la inmediatez, la realidad es que hay otras cosas que todavía teníamos que trabajar y lo mejor era que la profesora les enseñara cómo lo estaba utilizando, qué información estaba recibiendo cuando presentaba las instrucciones y qué ajustes teníamos que hacer también, porque en efecto no es perfecta. Así que esta es una de las que está utilizando, continúo utilizándola y comparto otras que recomiendo, sobre todo para aquellos que estamos trabajando en entornos virtuales de aprendizaje. No sé si tenemos personas que ya están utilizando Gemini, que antes era Google Bard, que es una herramienta sumamente útil. De hecho, la encontré mucho más práctica que GPT al inicio, así que lo comparto porque para lo que es la creación de imágenes, para lo que es las directrices que uno le puede presentar, él te procesa la información, para ser específica, de una manera más práctica. No tengo que dar tantas directrices con unos patrones específicos. Y esto para mí es un alivio porque hasta en las instancias en que yo he fallado, porque ha sucedido cuando voy a redactar una directriz, él mismo también me presenta sus limitaciones y qué puede hacer y qué no puede hacer. Así que yo hice un ejercicio con compañeros docentes utilizando la misma premisa de Gemini, que ahora antes era Google Bard, y ChatGPT. Y les pedí exactamente lo mismo. Le estaba pidiendo una carta en bloque para un propósito en particular. Y en aquel momento Google Bard me dijo que no podía hacerlo porque no le di información específica para generarme el contenido. Sin embargo, mi GPT sí se fue a crear el documento completo porque una de las ventajas que podemos ver en el uso de los modelos de inteligencia artificial, y en el caso de GPT+, es que son altamente creativos y obviamente esto está abierto también a interpretación y puede generar debate, pero lo que Google Bard en aquel momento, que ahora es Gemini, no se atrevió a hacer, GPT sí se atrevió a hacerlo. Así que esto para mí fue muy importante en el momento de tomar decisiones en relación a qué herramienta yo voy a integrar cuando yo esté creando contenido para mis estudiantes o cuando estemos trabajando, haciendo ejercicios a la vez. Otra herramienta que comparto con ustedes es ClassPoint y me encantaría poderles presentar el enlace. Itzamar, te pregunto, ¿hay manera de que yo le pueda compartir el enlace a los compañeros en este momento? Sí, por la parte del chat. Perfecto. Déjame entonces, voy a parar esto un momento, compañero. O si le da problema, profesora, también en la Ajá, parte de Q&A, vamos a perfecto. ver si nos permite. Déjame buscarlo aquí. Ok, lo puse en el chat. Dice turned off for this meeting. Lo dejé en Q&A. Entonces. Ok, vamos a ver. Eh, No lo veo. Sí, por si se lo puedes pasar a los compañeros. Pues ese enlace que comparto de ClassPoint les va a llevar a ustedes a una herramienta de inteligencia artificial que les permite crear actividades interactivas utilizando la herramienta de PowerPoint para sus estudiantes y lo hace de una manera interactiva, que esta es una ventaja en relación a cómo podemos integrar inteligencia artificial en la sala de clases virtual, pero también a lo que sería cualquier modalidad. Otra herramienta que recomiendo que es sumamente útil es la de App WordTune. Y WordTune lo que hace es parafrasear Sí. información. ¿Por qué esta herramienta es importante, compañeros? Pues porque cuando estamos trabajando con una audiencia que es divergente, tenemos que asegurarnos de que haya comprensión. Por lo tanto, esta herramienta, a otros compañeros prefieren usar Quillbot, esta lo que te permite es parafrasear información y es sumamente útil.
Aparte de esta herramienta, está también la que es Speaker Coach, que ya está integrada para nosotros los que utilizamos Microsoft. ¿Y por qué yo la recomiendo? Pues porque le permite a su estudiante, sobre todo a aquel estudiante que tenga dificultad para hacer sus grabaciones y esas presentaciones, les permite practicar previo a. Está Grammarly, que a lo mejor muchos ya la han integrado en algún momento en sus entornos virtuales, y el que no, lo recomiendo porque aunque se mercadea muchísimo en las redes sociales, la realidad es que ofrece apoyo cuando estamos redactando en nuestros cursos, y para aquellos que, por ejemplo, trabajamos en el área de comunicación empresarial, pues es una herramienta sumamente útil cuando vamos a revisar documentos. Otra de las herramientas que les estoy compartiendo. Profesora, Sí, disculpe, cuéntame. la presentación no se ve. No, es que estoy compartiendo los enlaces Ok. bueno, porque me comentaste que lo pueden ver, ¿correcto? Ok. ¿O no? Porque le estoy compartiendo Ok. los enlaces a ellos para que puedan acceder mientras les voy Sí. mencionando. ¿Sí? Es que tengo aquí el enlace que usted envió, Ajá. pero entonces tengo compañeros que indican que no se ve. No lo pueden ver. No. Bueno, pues entonces déjame hacer entonces un detente. Voy a la presentación nuevamente, Ok. porque entonces así, pues que ellos le tomen entonces una captura de pantalla. Compañeros, disculpas, pensé que podían acceder a los enlaces mientras le iba presentando. Déjame aquí. Ok, pues continuamos. Pues entonces les estaba hablando, recapitulando para que lo puedan ver. Estaba hablando de ClassPoint, que es para trabajar con lo que son las presentaciones interactivas. En el caso de WordTune, es una herramienta muy útil para parafrasear el texto. ¿Y por qué cobra valor para nosotros? Porque, como comenté, estamos trabajando con una población divergente y el objetivo es que las personas se puedan comunicar y que nos puedan entender. Por lo tanto, esta herramienta es útil. Comenté sobre Speaker Coach, que la tenemos disponible en Microsoft para PowerPoint, y permite que tus estudiantes puedan practicar, sobre todo para aquellos que tengan que hacer en algún momento grabaciones en línea. Estaba comentando sobre Grammarly, que es una herramienta útil cuando vamos a hacer revisión de documentos. Y tengo las últimas dos, que es Cockatoo, que esta te permite a ti convertir tu audio o video file en texto. ¿Y por qué lo menciono? Porque para nuestros cursos en línea es bien importante que nosotros tengamos o el libreto disponible para los estudiantes, aparte de tener la presentación en PDF, y esta herramienta te permite a ti transcribir la información. Por último, y no menos importante, tenemos entonces lo que es Voice Maker, que es una herramienta en la que tú le puedes colocar el texto y te genera un audio. Y estas, algunas que son populares, pero no se limitan a toda la variedad existente para los demás. Aquí hay dudas, preguntas en relación a las herramientas, porque estoy interesada en conocer las que ustedes están utilizando. Pueden utilizar la sección de Q&A para contestar la pregunta de la profesora. No veo. Entiendo que no está funcionando el Q&A. Sí, ahora sí. Ahora sí, Itzamar. Ok. Vamos por aquí. Tenemos a Ana María Irizarry, que ella dice que una aplicación que es un éxito. También tenemos aquí a Díaz, que pregunta, ¿esas herramientas son gratuitas? Sí, todas tienen feature gratuito, compañera, pero también están las versiones premium. Hasta ahora, con todas puedes crear tu cuenta utilizando la cuenta institucional y son muy prácticas de utilizar, pero comparto también que hay opciones también premium, igual que el ChatGPT. Tenemos la versión que es libre de costo y también tenemos la versión que es también pagando. Así que sí, todas vas a tener acceso de manera gratuita, y si deseas otros features también puedes pagar. Ellos te presentan packages. Okay.
Vamos a por aquí. Yo entiendo que Marisol levante el dedito si la pregunta que usted indicó ya fue contestada por lo que indicó la profesora. Marisol Gutiérrez. Okay. ¿Continuamos? Sí, vamos a continuar. Perfecto. Pues entonces, les comentaba que aunque tenemos varias alternativas para poder decidir cuál es la herramienta que vamos a integrar a la sala de clase, la realidad, y esto lo traigo de un conversatorio que tuve con una colega a la que aprecio mucho, que es la doctora Castro Pagani, cuando hablábamos sobre lo que es la integración de la inteligencia artificial en la sala de clase. Hay personas que tienen una postura en relación a hasta qué punto yo voy a utilizar la inteligencia artificial y cómo yo voy a controlar que mis estudiantes la utilicen de manera ética o no. Hay otras personas que han optado con simplemente no utilizarla en la sala de clases y han recurrido en casos de cursos donde se da redacción a que el estudiante vuelva al papel y lápiz. Pero si nosotros consideramos lo que hablamos en relación al uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día, una de las cosas que hablaba con la compañera es que si usted mira esta pantalla y usted identifica alguna de esas herramientas como una de las que usted utiliza a diario o que simplemente en algún momento usted la utilizó y le ha simplificado su vida, como por ejemplo lo que es Canva, lo que es Alexa, el uso de Waze, Google Maps, aquellos que les encanta Netflix para la distracción, utilizamos Siri, pues si esto ya parte de tu diario vivir, ¿por qué se lo vamos a impedir a los estudiantes? Impedir el uso de la inteligencia artificial a los estudiantes es como impedirle a usted que utilice estas herramientas que le simplificó su vida. Y como les comenté al inicio del webinar, esto no es cuestión de gusto o preferencia, es que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros estudiantes y quién mejor que nosotros para modelar el buen uso de estas herramientas. Profesora, se me fue en mute. Aquí. ¿Me Se escuchas, quedó Mr. Mann? sí, se quedó en herramientas. Ok. Okay. Cuando estamos mirando las herramientas que les estoy presentando en la pantalla, si nosotros le impedimos el uso de estas herramientas a los estudiantes, tenemos que considerar que es como impedir que usted utilice estas herramientas que le están simplificando su vida. Y nosotros, comentaba, tenemos una responsabilidad hacia nuestros estudiantes. ¿Quién mejor que nosotros para que le podamos modelar a ellos el buen uso, ya que la expectativa es que en el momento que nuestros estudiantes se gradúen, ellos puedan tener lo que es el uso de la inteligencia artificial como parte de su skill set? Así que tenemos que mirar cuando hablamos de la inteligencia artificial que integrarla a la sala de clases, ya sea en mi entorno en línea o sea en cualquier modalidad, que sea en beneficio del estudiante, como cuando yo decido utilizar PowerPoint para dar una presentación o cuando voy a utilizar Excel cuando voy a generar informes. Por lo tanto, tomando en consideración que es importante que evaluemos con detenimiento cuáles son aquellas herramientas, porque aunque yo le presenté algunas listas y me preguntaron si eran gratuitas, hay muchas opciones y hay que explorar y ver cómo nosotros podemos integrarla dentro de nuestra planificación diaria y como parte del ofrecimiento de los cursos a los estudiantes. Por lo tanto, si yo estoy considerando integrar la inteligencia artificial, pues en justicia no todo es color de rosa y tenemos que hablar de algunos desafíos con los que nos vamos a topar en relación a el integrar la inteligencia artificial a la sala de clases o a nuestros entornos virtuales. Y un desafío es que la inteligencia artificial puede replicar lo que es la creatividad y esto ya de por sí levanta pasiones porque aunque estos casos se dieron con anterioridad, pues sentan un precedente. Y no sé si usted conoció sobre el caso del artista alemán Boris Edelson, que sometió la fotografía que le estoy mostrando en la pantalla para unas competencias
y ganó la competencia. Según se desprende de la noticia, la intención de este artista era solamente generar un debate y provocar la reflexión entre las personas sobre el uso de la inteligencia artificial. Si uno evalúa la fotografía se ve espectacular, pero esto no fue una persona. ¿Y por qué esto debe ser un asunto de interés para nosotros? Porque herramientas como DALL-E, como lo que es Midjourney, permite la generación de imágenes y hay que ver hasta qué punto, ¿verdad? Nosotros podemos evaluar si esto es en realidad ingenio. Hay personas que dirían, claro que sí, porque detrás de esa creación hubo una persona que supo dar las directrices apropiadas, tenía que irte bien al detalle. Ultimately, esto es algo que hay que evaluar. Por lo tanto, un desafío es que si la inteligencia artificial puede replicar la creatividad, ¿hasta qué punto nosotros vamos a permitir o restringir el uso de esas herramientas para ciertos contextos? Y les presento un segundo ejemplo. Cuando hablamos de lo que es la creatividad, aquí hubo otro caso, esto fue en el 2022, de una persona que también presentó esta obra que les estoy mostrando en la pantalla, ganó un concurso y a diferencia de la otra persona que solamente lo hizo para generar debate y no recogió su premio, esta persona sí lo hizo. Y esta noticia se dio en el pueblo de West, en Colorado. La persona responsable de trabajar con la creación, si podemos decirlo de esta manera, utilizando Midjourney, se llamaba Jason M. Allen y él era un diseñador de juegos. Así que lo que hizo fue que sometió esa imagen que usted está viendo como parte de la competencia, era un concurso de Bellas Artes de la Feria Estatal de Colorado y si usted puede observar, esta imagen se ve de alta calidad, él gana la competencia, pero lamentablemente pues hubo un backlash porque si otras personas que pasaron por mayor esfuerzo creando imágenes para competir, pues lamentablemente quedaron atrás. Así que uno de los desafíos es le vamos a dar el reconocimiento a la persona que está utilizando esta herramienta o simplemente nos vamos a mantener la postura de que como no es producto de su inteligencia, pues en realidad no le vamos a dar valor al producto que estamos observando. Otro desafío, y ese sí lo comparto porque esto para nosotros los docentes representa un reto mayor en el sentido de cómo vamos a asegurarnos de que nuestros estudiantes sientan que no están mal representados. Uno de los desafíos más grandes es el de sesgo y discriminación. Y esta imagen que les estoy presentando, yo misma la trabajé recientemente. Quiero que observen la directriz sencilla que facilite a la herramienta de inteligencia artificial, se llama Stable Diffusion Web. Y quiero que observen, la directriz que yo di era Create the image of a drug dealer. Si usted observa a su derecha, mire el color de piel, mire la ropa que lleva puesta. Esto mismo lo habíamos hecho hace varios meses atrás con esta herramienta y hace varios meses atrás me presentaba la persona con tez negra y nuevamente con la cadena colgando. Así que aunque aparenta ser una ventaja la recopilación de datos porque nos ayuda a tomar decisiones informadas en relación a cómo vamos a trabajar con las personas, la realidad es que todavía tenemos herramientas de inteligencia artificial que hacen una representación desigual, no solamente de género, sino también presentan imágenes en este caso o información que claramente presenta el racismo y la discriminación. Y en el caso de nosotros, como docentes, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando vamos a trabajar con este tipo de herramientas porque nosotros no queremos perpetuar lo que es la discriminación y el bias que existe hasta ciertos grupos, todo lo contrario. Pero la realidad es que cuando hablamos de inteligencia artificial,
Estas herramientas son productos de personas que le han facilitado data, aparte que recoge todo lo de la web, y esto va a estar muy presente. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tomar en consideración porque los modelos de la inteligencia artificial se entrenan con conjuntos de datos que reflejan prejuicios históricos y sociales y tenemos que asegurarnos de que la herramienta que integremos en nuestros entornos virtuales no perpetúen estos sesgos, porque la misión de nosotros es asegurarnos de que nuestra educación sea inclusiva. Aparte de este desafío, en relación con lo que es sesgo y discriminación, está el fenómeno de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Y aunque esta noticia ya se siente como si hubiese sido de hace muchos años, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leer sobre esta situación, que esto fue un abogado que utilizó ChatGPT para su búsqueda de información y presentó los datos en corte. Y claramente esta noticia se fue viral. ¿Y por qué nos debe importar a nosotros? Sobre todo cuando estamos trabajando con los estudiantes. En el caso de la inteligencia artificial y muchas de nuestras herramientas, pues como comentamos, tiene una cierta creatividad, así que te van a generar contenido y no necesariamente este contenido es cierto o es correcto. ¿Y por qué este caso tiene relevancia en cómo nosotros tomamos o evaluamos el uso de una herramienta para nuestras plataformas o si lo queremos incorporar en nuestra planificación? El caso de él claramente queda desacreditado, es su reputación que está en la línea, porque se supone que tú eres un experto, se supone que tú hayas hecho el trabajo. La defensa de él en esa noticia del abogado es que precisamente él aprendió sobre esa herramienta por su hijo que estaba en universidad y él pensó que era una herramienta de búsqueda, según se desprende de la noticia. Sin embargo, pues lució mal, quedó mal. ¿Y por qué traigo este ejemplo también? Porque vamos a tener estudiantes que por desconocimiento o por necesidad puedan recurrir a estas herramientas y no sepan filtrar la información. Y el problema de esto es que si la herramienta de inteligencia artificial pues sufre de una alucinación, le presenta información como si fuese correcta y el estudiante la entrega sin haber hecho su trabajo adecuadamente, vamos a tener situaciones difíciles y esto ya es una situación delicada para nosotros en la docencia porque tenemos que mirar entonces las políticas de nosotros en la sala de clase, también para nuestros cursos en línea, ¿se acepta o no se acepta el uso de inteligencia artificial? ¿Hay una expectativa de que su estudiante lo utilice para ciertas actividades o simplemente la política a mí en la sala de clase es no se va a utilizar una herramienta de inteligencia artificial? ¿Cuáles serían las consecuencias si yo descubro que mi estudiante está utilizando inteligencia artificial? Esto es para nosotros un reto mayor porque en efecto, aunque nosotros no lo integremos a la sala de clases en línea, presencial o híbrida, ya tenemos muchos estudiantes que la están utilizando. Así que otro ejemplo que les comparto y me encantó que Claude, que esta es una herramienta de inteligencia artificial que es sumamente útil también para lo que es la generación de contenido, y ellos hacen una advertencia. Y ellos indican claramente que esta herramienta no se utiliza para dar consejos profesionales, para proveer información en relación con aspectos legales, financieros o incluso médicos. Y precisamente por lo mismo, porque como estas herramientas son capaces de generar información que aparenta ser creíble, pues una persona que no sepa filtrar la información, lo que va a hacer es compartirla y lamentablemente en el caso de lo que estamos ya a nivel postsecundario, pues queda la persona desacreditada. Otra controversia o desafío que nos estamos topando en relación con lo que es la integración de la inteligencia artificial tiene que ver mucho en cómo está impactando el mercado laboral. Y aunque tenemos documentado que hay profesiones cuyas tareas se pueden automatizar y están mucho más expuestas que otras, aquí la invitación, cuando consideremos este desafío, compañeros y compañeras, es a cómo nosotros vamos a planificar nuestras clases y nuestras lecciones. Ustedes saben que tenemos programas, que tenemos cursos, que en efecto tenemos que mirarlos y darle una revisión precisamente porque
Ya el mundo está cambiando, los intereses de nuestros estudiantes también son diferentes. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el periódico Nuevo Día cuando compartieron de los resultados de College Board en relación con los intereses de estudio de los estudiantes y su realidad cuando van a ir a estudiar, muchos de ellos trabajando. ¿Por qué nos tiene que interesar? Porque si yo no considero la integración de la inteligencia artificial en mi planificación, tomando en consideración un curso en cualquier modalidad, y si yo no veo esto también dentro de lo que es mi currículo y la oferta de mis programas, pues esto puede representar un reto en relación con qué programas podrían ir aumentando en relación a la demanda y cuáles son estos programas que lamentablemente van a caer probablemente en moratoria o simplemente voy a perder estudiantes porque los intereses son otros. Cuando yo miro lo que es la inteligencia artificial, hay muchas herramientas que me facilitan ciertas tareas, por lo tanto, esta parte de cómo abordamos la pertinencia de nuestra planificación y es bien importante. Así que otro de los desafíos que tenemos en relación con lo que es el uso de la inteligencia artificial tiene que ver mucho con la infraestructura y costo. Y en mi caso, yo coloqué 2 fotos tomadas por mí precisamente porque estoy en 2 recintos, producto de ambos también con mucho orgullo. Nosotros trabajamos con una población cuya educación ha sido accesible por años y no es cualquier educación, es una educación de alta calidad. Pero nuestra realidad como país, ustedes saben que cambió a partir de María y luego también de la pandemia otra vez. Nosotros hemos tenido unas etapas que han sido trascendentales en relación a cómo nosotros estamos enseñando hoy día. Y traigo esto porque cuando hablamos de lo que es la infraestructura y los costos, pues hay una necesidad de tener un personal que esté cualificado para poder trabajar con los estudiantes, pero aunque yo tenga mi personal cualificado y listo para dar el servicio a los estudiantes, existe todavía una brecha digital que tenemos que reconocer. Usted sabe que cuando hablamos del uso de estas herramientas, prácticamente todos dependemos del uso del Internet. Y aunque muy bien yo he escuchado en repetidas ocasiones cuando dicen, no, pero es que los muchachos están todos todo el tiempo pegados al celular, la realidad es que nosotros somos los que modelamos el buen uso de las herramientas. Y ahora mismo se está viendo una disparidad bien marcada en el ámbito educativo, porque hasta todavía tenemos estudiantes que no tienen acceso a una computadora para poder trabajar. Muchas veces lo que tienen son sus dispositivos. Y claro, uno como docente planifica su material y sus actividades considerando esas diferencias, pero la realidad es que no podemos ignorar que si hay un apagón en el país, no todos nuestros estudiantes van a tener acceso a Internet y no todos nuestros estudiantes van a tener la conexión. Si vemos esto también en el sistema educativo, tenemos algunos estudiantes que dependiendo de la institución de la que ellos provengan, tienen acceso a unos recursos, entre ellos uso de inteligencia artificial, porque así está ya integrado dentro de la planificación de muchos de los docentes de esas instituciones, pero tenemos estudiantes que todavía no han sido expuestos a esto. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es infraestructura y costos, yo tengo que considerar que la población que me está llegando a mí a la Universidad de Puerto Rico es una población que no necesariamente tiene los privilegios o los accesos que tienen otros estudiantes. Por lo tanto, hemos hablado en el campo de la comunicación por mucho tiempo de la necesidad de la empatía cuando estamos interactuando con las personas. Y uno de los desafíos que nosotros tenemos como institución y como docentes es precisamente asegurarnos de que estos estudiantes que nos están llegando a la Universidad de Puerto Rico con sus distintos estilos de aprender según sus necesidades, según su nivel socioeconómico y también sus experiencias. Yo tengo que ser empática y considerar que si yo voy a entregar una herramienta, sobre todo de inteligencia artificial en la sala de clases o hasta yo voy a exigir el buen uso de ella
en el contexto en línea, que primero yo modele cómo utilizarla, porque se está viendo la disparidad. Es muy triste ver cómo hay estudiantes que todavía a veces no tienen ni para comer. Pues, ¿usted cree que también va a tener el dinero para poder pagar por otros recursos que a veces hasta para nosotros mismos es un reto adquirir? Así que este desafío es uno de los que hay que tomar en consideración, porque la parte de la infraestructura y los costos es una realidad. Hay ciertas herramientas que si usted quiere utilizarlas, hay que incurrir en un gasto. Aparte de esto, se habla también de otro desafío que tiene que ver con la privacidad de los datos. Y nuevamente comparto una noticia que ya es historia, pero sí, cobra valor porque como docentes nosotros tenemos la responsabilidad de proteger los datos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar primero las herramientas, practicar primero con ellas y sobre todo conocer cuál es la política de privacidad de datos. A mí me encantó cuando esta noticia también se fue viral porque aunque el banning que se dio en Italia fue temporero, precisamente por datos que se filtraron, la realidad es que la compañía, en este caso ChatGPT, por OpenAI, se vio forzada a hacer unos ajustes. ¿Y por qué para nosotros esto es tan importante? Porque yo tengo que asegurarme de que la herramienta que yo integre, como va a estar recopilando datos de mis estudiantes, tiene que ser una herramienta que se asegura, porque al final del día yo soy responsable como docente de lo que yo implemento en la sala de clase. Se viva la libertad de cátedra, pero tenemos que estar conscientes de esto. Así que otro desafío que presenta la integración de la inteligencia artificial en cualquier modalidad es lamentablemente el uso de la tecnología para fines poco éticos. Y no sé si alguno de ustedes ha visto South Park o ha visto este episodio, si no los invito a verlo, porque en este episodio, que se titula Deep Learning, presentan la situación en la sala de clases que tenemos uno de los personajes que hace trampa, descubre lo que es ChatGPT, y para una de sus clases, al igual que sus amiguitos, deciden todos entregar el ensayo utilizando ChatGPT. Pero resulta también que el maestro, por desconocimiento, también está utilizando ChatGPT para otros propósitos y se dan malos entendidos. Uno, para el proceso de evaluar a los estudiantes cuando entregan los ensayos, y en el caso de los estudiantes, ellos solamente quieren salir del paso, quieren entregar un trabajo aparentemente de calidad, pero lo que logran es quedar expuestos y tristemente uno de los personajes se ve afectado, que era un personaje que no había utilizado la herramienta como tal. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque este es el terror más grande que muchos docentes vivimos en el momento que comenzamos a ver las capacidades de inteligencia artificial. Y comento terrores porque ya no lo es, pero uno de los miedos más grandes es el hecho de que tú le des una tarea a un estudiante y que el estudiante simplemente le dé la directriz a GPT o a Gemini y que te llegó con un ensayo, te llegó con un informe. Y por esto quiero hacer una pausa. En el caso de los docentes, cuando nosotros planificamos y vamos a integrar tecnología en la sala de clase, nosotros por lo general modelamos al estudiante cómo hacerlo. Y nosotros podemos presentar las reglas claras al estudiante. El estudiante decide si va a cumplir o no. Hay cosas de las que tenemos control y hay otras que no. Penalizar a todos los estudiantes porque simplemente como quiero evitar que se dé el plagio, no voy a utilizar la herramienta, pues entiendo que no sería la mejor opción. Igual, sin inteligencia artificial, la persona que iba a hacer trampa lo iba a hacer como quiera, pero yo puedo entender que esta es una de las preocupaciones más grandes. Y lamentablemente hay muchas compañías que se están beneficiando de este miedo que existe entre muchas personas y han trabajado con las herramientas que son de detección de plagio. Yo comparto esta tabla, que esta es una de las muchas publicaciones que se han hecho en relación con las herramientas de detección de plagio y cómo comparan unas con otras. La parte a la que quiero llegar es la siguiente. Hay que tener mucho cuidado cuando integramos estas herramientas para evaluar el trabajo de los estudiantes, sobre todo porque
se han hecho publicaciones ya de lo que son los falsos positivos. Acusar a un estudiante de plagio, si lo queremos ver de esa manera, que no lo es, o de utilizar el contenido o creado o producido por inteligencia artificial sin tener información adicional, se convierte en un reto si no tenemos las reglas claras en la sala de clase. Cuando hablamos del uso de estas herramientas, una recomendación es que nosotros le mostremos al estudiante que existen, pero sobre todo dentro de nuestras políticas en la sala de clases, es bien importante que medie por alguno de estos documentos la información en relación a cómo vamos a utilizar X herramienta. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si yo tengo un estudiante que me entrega un documento, asumiendo que yo utilicé GPT-0 y GPT-0 me muestra a mí que hubo un contenido que se creó con inteligencia artificial, pues, ¿cuál va a ser mi postura como docente? Tomar acciones sin evaluar el todo o sin hablar con el estudiante repercute en otras cosas y nosotros lo que no queremos es mostrarle a los estudiantes que nosotros nos rehusamos a utilizar estas herramientas. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es que los estudiantes hagan buen uso de ellas. Así que en relación con las publicaciones que se han hecho, en cada una de estas herramientas que aparecen en la columna, se ha documentado que hay unos espacios en que realmente se han equivocado con los falsos positivos. Por lo tanto, yo podría utilizar la herramienta, pero hago la aclaración de que es importante que dentro de mis reglas en la sala de clase o en el caso de los cursos en línea, que aparezca claramente qué herramientas se permiten, qué herramientas no se permiten, en el caso de aquellas que son de detección de plagio, cuáles vamos a estar utilizando y cómo vamos a dar seguimiento en caso de que tengamos dudas en relación a un contenido que estemos recibiendo. Precisamente porque lo que no queremos es lograr que nuestros estudiantes recurran a faltas éticas porque no saben darle buen uso a las herramientas. Así que dentro de las recomendaciones generales, cuando estamos hablando de integrar la inteligencia artificial en la sala de clase y sobre todo considerando los desafíos a los que nos estamos enfrentando a diario, a nosotros como docentes se nos recomienda que evitemos la dependencia excesiva de la herramienta y esto simplemente yo lo veo como algo práctico. La herramienta no te sustituye a ti, el experto eres tú. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan el buen uso de esta herramienta, pues para exigir yo tengo que modelar. Por lo tanto, para las tareas que lo vayamos a utilizar en la sala de clase, una de las cosas que tenemos que considerar es hasta qué punto yo voy a integrar esa herramienta que me facilita mi tarea docente y que también mi estudiante sepa el cómo. Y para ser específica, el proceso de evaluación. Voy a utilizar inteligencia artificial para evaluar el trabajo de mis estudiantes. Mis estudiantes saben que yo voy a estar utilizándola. Pues esto es algo que es bien importante porque si yo dependo exclusivamente de esta herramienta y no estoy haciendo las evaluaciones yo, pues es importante que mis estudiantes lo conozcan. Y número dos, en relación a la dependencia, el día que no tengamos la herramienta, igual tenemos que trabajar. Pues esto es algo también que se lo tenemos que compartir a los estudiantes. Esto es una herramienta más de apoyo, pero lo importante es que tú aprendas a cómo implementar cierta destreza, cómo trabajar en el día a día, porque si se da nuevamente un apagón en el país o sucede algo que usted no tenga acceso a tecnología, pues volvemos a lo básico, lo que usted conoce. Otra recomendación que se da es que siempre mantenga la interacción personal con sus estudiantes y esto es sobre todo para los cursos que están completamente en línea. La presencia del docente es bien importante. No hay nada que te sustituya a ti. De hecho, cuando se hablaba del desplazamiento laboral y en algún momento se habló de sustituir a los maestros en la sala de clase, si hay algo que se ha encontrado y se ha documentado de la inteligencia artificial es que no tiene conciencia y tampoco tiene algo que nosotros sí poseemos, que es la empatía. Nosotros, si nos damos a la tarea de conocer a nuestros estudiantes, podemos mantener
una planificación que vaya acorde o ajustada a sus necesidades. Pero para esto es importante que la presencia de nosotros en los cursos en línea esté. Aparte de esto, se recomienda que se personalice la herramienta de inteligencia artificial que se va a utilizar. Y esta parte es importante porque esto va alineado a la tarea, los objetivos que se tengan, ya sea para una lección o para un módulo, y sobre todo considerando la población con la que usted está trabajando. Hay estudiantes que no necesariamente tienen las mismas destrezas tecnológicas, lo hemos visto por años en las salas de clase, por lo tanto, es importante que cuando vayamos a utilizar o seleccionar una herramienta de inteligencia artificial, primero la conozcamos nosotros, sepamos cuáles son esas limitaciones para que podamos hacer esas aclaraciones a los estudiantes con tiempo, para evitar entonces situaciones que podrían escalar innecesariamente por el desconocimiento. Esto también va alineado a la planificación. Tanto para los cursos en línea como en cualquier otra modalidad, hay que planificar, y a medida que siguen surgiendo más herramientas de inteligencia artificial, eso nos obliga a nosotros a revisar el contenido de nuestros cursos. Es una realidad. Y por esto es importante que nosotros tomemos la iniciativa de mirar cuál es la necesidad en el momento que nosotros interactuamos por primera vez con los estudiantes, que nos demos a la tarea de conocerlos, porque aunque nosotros somos expertos en contenido, la realidad es que gracias a la integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, pues nos vemos obligados como docentes a revisar el contenido, a hacer ajustes hasta en las evaluaciones, porque sabemos que si nosotros trabajamos con una prueba de selección múltiple, por darles un ejemplo, lo dejé colocado en línea o por cualquier formulario y mi estudiante tiene acceso a inteligencia artificial, pues probablemente la inteligencia artificial que esté utilizando, la herramienta, sea la herramienta de apoyo para responder a su prueba. Pues realmente domina el contenido, sabe aplicarlo a la vida diaria. Esto entonces es algo que tenemos que tomar en consideración porque probablemente muchas de nuestras evaluaciones tendrán que sufrir un cambio y probablemente tengamos que implementar lo que es el aprendizaje basado en proyectos para asegurarnos de que lo que el estudiante esté mostrando en su ejecución vaya acorde con los conocimientos y destrezas adquiridas, no que sea una herramienta la que haga el trabajo por él. Y por último, y no menos importante, que usted le proporcione una formación adecuada a sus estudiantes previo a utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Y esto lo he mencionado varias veces, y esto es una invitación también a nosotros como docentes a que miremos con detenimiento cuáles son las políticas que vamos a establecer en nuestros cursos. Yo sé que tenemos ya en algunas unidades que se están dando estas conversaciones, estamos identificando las herramientas que se están utilizando por otros colegas, estamos intercambiando información en relación con nuestras experiencias en la sala de clase, pero es importante que se tomen unas posturas basadas en alguna documentación, ya sea una certificación, ya sea parte de lo que va a ser nuestra política de educación a distancia, por ejemplo, a nivel de las instituciones, porque las reglas claras en la sala de clase te facilitan tu tarea como docente y también facilitan el proceso para los estudiantes. Si un estudiante va a tener la oportunidad de utilizar las herramientas de inteligencia artificial, él también tiene que saber lo que se espera de él o de ella. Por lo tanto, a nosotros nos toca modelar cómo utilizarlas de manera ética. El estudiante decide si eventualmente quiere replicar lo que nosotros le estamos enseñando o si toma posturas antiéticas. Lo importante es que nosotros cumplimos con nuestra misión. Así que cuando hablamos de lo que es inteligencia artificial dentro de la docencia, compañeros, estos avances siguen transformando la manera en que estamos trabajando, como nosotros estamos enseñando en la sala de clase, y esto conlleva a que continúen las conversaciones que estamos teniendo en nuestros departamentos académicos, en nuestras facultades, a que también comencemos a mirar con detenimiento las políticas que se están estableciendo también o las reglas en la sala de clase, tanto sea en línea, como híbrido o presencial, porque nuestra misión es aportar
profesionales que estén dispuestos a servir desde sus campos y que garanticemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea una experiencia que sea enriquecedora para ellos. El desafío para nosotros es que lamentablemente las tecnologías van avanzando y nuestros procesos a nivel educativo, sobre todo las partes administrativas, pues tardan un poco más. Y por esto es importante que comencemos a tener conversaciones a nivel de las demás unidades. Ya es tiempo de que la docencia del sistema UPR podamos unirnos en estos esfuerzos. Yo sé que en cada recinto se están trabajando distintas iniciativas, pero entiendo que ya es un tiempo clave dentro de lo que es la gestión educativa que hacemos para que nosotros nos podamos unir y podamos trabajar con una documentación que esté alineada con lo que es la misión y la visión de la UPR. Al final del día, nosotros lo que queremos garantizar es una educación de calidad y accesible a nuestros estudiantes. Por lo tanto, comparto con ustedes las referencias utilizadas para trabajar con la presentación y cuando tengan acceso a la diapositiva, también añadí unos recursos suplementarios que añaden valor a lo que hemos conversado durante la mañana de hoy. Quedo a su orden. Si hay dudas o preguntas, pues ahora este es el momento. Apago entonces acá. Itzamar, cuéntame. Sí, voy por aquí. Sí, tengo aquí varias preguntas, profesora. Tengo a Juan Peña, hace la siguiente pregunta. Saludos, gracias por la presentación. En su salón de clase, ¿ve en sus estudiantes en cuestión del uso ético de estas herramientas? Pues mira, en el momento que nosotros comenzamos a trabajar con estas herramientas, yo les modelo el uso. Hasta ahora no he tenido la controversia o la situación en que yo tenga un estudiante que lo haya utilizado de manera deshonesta. Y es porque las actividades que yo estoy trabajando con ellos, sobre todo lo que es la redacción de documentos y cuando vamos a trabajar con las presentaciones, yo soy una docente que yo estoy trabajando con ellos hands-on. Yo me siento con ellos, yo veo el proceso y esto es bien importante, no solamente en lo que es la presencialidad, sino también en cualquier otra modalidad. Cuando nosotros estamos trabajando con los estudiantes, luego de presentar las directrices claras, hay que llevarlos al proceso. Y yo he optado por hacer o implementar lo que es el Flipped Classroom. Muchas de las cosas que se van a crear o trabajar se hacen conmigo en la sala de clase. ¿Por qué? Eliminando lo que es inteligencia artificial, ustedes saben que antes de que se popularizara esto, tú podías darte con la situación de que a lo mejor tú le dabas la tarea a un estudiante, un ensayo, un informe, y el estudiante, por otros mecanismos, te llegaba con el trabajo, pero tú nunca viste el desarrollo. Y lo podía hacer con cualquier otra persona. Pues en mi caso, para evitar que se dé, yo en la medida de lo posible trato de ir one-on-one con los estudiantes, pero yo les voy modelando cómo utilizar la herramienta, les pido que lo utilicen frente a mí, vamos mirando esos resultados que le va facilitando la herramienta, sobre todo porque ya por lo menos he tenido la oportunidad de validar con ellos cuando la herramienta se equivoca. Así que esa parte ha sido para mí espectacular y ha jugado a mi favor, porque ya los estudiantes están conscientes de que la herramienta es útil, la que estamos utilizando en este momento, pero se equivoca. Así que entonces tengo que hacer mi double check. Probablemente si yo no hubiese aplicado esa estrategia en la sala de clase, me hubiese topado con muchos casos en la que los estudiantes hubiesen cometido faltas éticas, porque precisamente compartiendo con otros docentes del área del lenguaje, pues su preocupación mayor era la redacción de los ensayos, precisamente porque se estaba dando la dinámica de que le estaban dando tareas a los estudiantes y los estudiantes llegaban con unos ensayos espectaculares y cuando ellos comparaban con la redacción inicial, su voz no era la misma. Pero mucho tiene que ver con la parte de cómo estructuro mi planificación para asegurarme de ver el proceso del estudiante. Ultimately, porque, ¿verdad? No voy a meter la mano en el fuego por todos. Puede que a lo mejor alguno se me haya escapado y lo haya hecho tan y tan bien que no me percaté. Yo cumplo con modelarles a ellos el uso ético y al final del día yo estoy preparando personas para que sirvan desde su área de peritaje. Así que
sería muy triste tener personas con títulos que no puedan servir efectivamente al país. Así que estoy poniendo mi granito de arena y vamos poco a poco. Espero que haya respondido su pregunta. Ok, tenemos por aquí a Aina Parrilla que pregunta, ¿cómo lograr que los estudiantes no se hagan adictivos al uso excesivo de la inteligencia artificial en sus estudios y no estemos fomentando la vagancia académica? Es decir, ¿cómo lograr el equilibrio entre usar la inteligencia artificial como apoyo y estimular la originalidad del estudiante? La planificación de las tareas que le vamos a dar. Esa parte es bien importante, que ellos vean la pertinencia de lo que ellos están haciendo. Porque si yo les doy una tarea que es una tarea que es repetitiva, que yo la puedo validar con cualquier otro medio, y vuelvo y repito, no necesariamente con inteligencia artificial, es la misma tarea que le han dado por 5 semestres al mismo grupo, que yo la puedo validar por cualquier otro medio, pues realmente tiene valor o no tiene valor. Eh, Cuando yo planifique mis actividades como docente, yo tengo que asegurarme de que esa herramienta que van a utilizar como apoyo sea una que yo les sugiera. Y esa es una recomendación que les hago a ustedes como docente. Yo sé que ellos van a tener acceso a un sinnúmero de herramientas, pero tal vez cambiar el discurso. Yo presentarle una alternativa de herramientas que podrían utilizar, que yo le pueda explicar cómo funciona y cómo la pueden aplicar, pero también enamorarlos de hacer ciertas tareas sin contar con la inteligencia artificial. Hay docentes que inspiran y muchas veces los estudiantes imitan y emulan lo que uno hace en la sala de clase. Así que parte de este proceso es cómo nosotros modelamos el buen uso y estableciendo límites también, porque hay momentos que hay que decir no. Ok, Espero haber respondido. perfecto. Por aquí tenemos a Birmari Malavé. Esta pregunta va más dirigida a las instituciones y ella pregunta, ¿entiende si disculpen, algún protocolo en las instituciones educativas para el uso de estas herramientas de inteligencia artificial? Ahora mismo esto es una necesidad y por eso precisamente como parte del cierre, eh, comenté y vuelvo y lo reitero, es tiempo de que nuestras unidades trabajen de manera colaborativa porque hay muchas cosas ocurriendo en otros recintos. Yo tengo unos compañeros espectaculares, eh, el doctor José Ferrer en Mayagüez, que es una de las personas que nosotros escuchábamos cuando empezó a hablar de manera vocal sobre inteligencia artificial. Tenemos al doctor Eli Flores de UPR Río Piedra, tenemos a la doctora Álvarez en Calley. Hay personas que han estado trabajando con lo que es la inteligencia artificial por un tiempo razonable, personas con peritaje que están en puestos de docente administrativo. Y yo creo que la consulta es clave. Aquí tenemos que hacer el ejercicio en todas nuestras unidades, no solamente de recopilar, y eso me toca a mí también aquí, eh, recopilar información en relación a lo que está sucediendo en la sala de clases, porque aunque somos una OPR, hay particularidades que tocan a cada recinto. Entiendo que podemos trabajar todos para poder presentar un documento que vaya alineado a lo que pretendemos, porque ahora mismo nos hace falta esa política, compañera. De hecho, es una necesidad y como comenté, muchas veces las tecnologías van más rápido que nuestros procesos. Y una preocupación que yo traigo como docente, teniendo mis múltiples sombreros, eh, si yo tengo un estudiante que incurre en una falta, eh, ¿cómo vamos a manejar esto en relación a lo que es propiedad intelectual? Hay mucho debate en relación a lo que es la generación de contenido y la postura a nivel de Estados Unidos es que simplemente se reconoce lo que es creado por un humano, pero ¿y qué hacemos con ese contenido que se está creando por parte de las personas que son usuarias de esas herramientas y están generando un contenido y están publicando? Así que sí, eh, urge una política ya para nosotros y también para que nosotros podamos adaptar nuestras reglas también en la sala de clase.
Ok, por aquí tenemos al doctor William Sandoval que nos comparte la siguiente información. OpenAI ha lanzado una nueva plataforma llamada Sora. Es una iniciativa innovadora que promete impulsar aún más las capacidades y aplicaciones de la inteligencia artificial, específicamente en la creación automática de videos de alta calidad. Imaginen las aplicaciones educativas que esto puede tener. Y nos comparte el enlace, así que lo voy a compartir para que todos los puedan ver. Gracias, William. Así que lo voy a compartir, me dejan saber si lo pueden ver, entiendo que es una buena información. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que le quiera hacer a la profesora? Entiendo que no hay más preguntas, ni algún comentario. Okay, no tengo más preguntas, profesora. Bueno, pues gracias por su Okay. tiempo. Pues antes de despedirnos, le quiero decir a todos que la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia agradece la participación y reflexión en este tema tan crucial. Nos complace también anunciar que continuaremos explorando estas discusiones en el primer Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial, donde contaremos con expertos de Estados Unidos, América Latina, el Caribe y España. Le invitamos a unirse a nosotros en este próximo evento para seguir avanzando en el entendimiento de la inteligencia artificial en la educación y más allá de lo que podemos encontrar. Veamos el siguiente video donde la doctora Ana Milena Lucumi los invita a participar. La Universidad de Puerto Rico, primera y principal institución educativa del país, está convocando a una reflexión colectiva a instituciones privadas, agencias gubernamentales, empresas, a abordar el tema de la inteligencia artificial, desde su génesis hasta la manera en que ha operado hasta el momento. ¿Cuáles son sus desafíos y oportunidades? El viernes 1 de marzo se abrirá el telón del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, para que usted sea parte de este colectivo y abordar este tema tan importante para el país. Bienvenido. Para más información o compra de su boleto, pueden acceder a congresos.upr. Repito, para más información pueden entrar a congresos.upr.edu. Voy a compartir el enlace en preguntas y respuestas para que puedan encontrar más información. Y también los invitamos a que participen de las próximas actividades que vamos a estar anunciando. Gracias a la profesora Rivera por haber compartido con nosotros durante la mañana de hoy con esta información que es real, la estamos viviendo, es nuestro entorno y es el futuro. Así que gracias por esa información. Así que nuevamente agradecemos a todos la participación. Que tengan buen provecho, está llegando la hora de almuerzo y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su tiempo. Gracias, profesora. A la orden. Muchas gracias.